Bueno, vamos a empezar ya. Antes de nada, presentarme, yo soy Irene Magallón, activista del grupo local de Amnistía Internacional Zaragoza, y junto con mi compañera Yolanda Betrán voy a conducir esta mesa redonda sobre bebés robados en Aragón. Lo primero de todo decir que bueno, esta charla va a ser grabada, para si alguien que no se ha podido conectar quiere verlo posteriormente en nuestras redes sociales. Por lo tanto, si alguien no quiere salir, que se desactive la cámara, que bueno, la mayoría la tenéis ya desactivada. Bueno, para quienes no lo sepáis, en nuestro grupo local somos una decena de personas voluntarias que trabaja desde Zaragoza como parte de Amnistía Internacional España para que los derechos humanos sean una realidad. Entre otras cosas, hacemos difusión de las campañas e intentamos contribuir a denunciar y a poner solución a las diferentes violaciones de los derechos humanos. Este es, por ejemplo, el caso que hoy nos ocupa, los llamados bebés robados. Desde Amnistía Internacional pensamos que es hora de acabar con la impunidad y el silencio de una dinámica institucional organizada que se llevó a cabo en España desde finales de la Guerra Civil Española hasta entrados los años 90. Consideramos que el conocimiento de esta cuestión es fundamental para avanzar hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad más justa. Hoy hemos preparado esta mesa redonda para conocer más de cerca este tema. Agradecemos a las tres personas que vais a intervenir, tanto a Teresa como a Ana como a Carlos, gracias, que sois tanto personas expertas como afectadas, y también os damos las gracias a quienes os habéis conectado para aprender más sobre este asunto. Esta mesa redonda se encuadra en el contexto de la reciente investigación que ha llevado a cabo Amnistía Internacional, como siempre, de una forma totalmente independiente y enmarcando esta problemática como una vulneración de derechos humanos en la que creemos firmemente que el Estado tiene margen y capacidad para proporcionar una respuesta adecuada. El pasado mes de marzo se publicó un informe titulado Tiempo de verdad y de justicia, vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, en el que se detalla el contexto en el que ocurrió, sus distintas fases, se incluyen testimonios de víctimas y también hay una serie de recomendaciones muy claras dirigidas al poder legislativo, judicial, ejecutivo, etc. Un informe que es la base de la campaña que Amnistía Internacional va a llevar a cabo desde ahora hasta el año 2022. Para todo el mundo que quiera leer el informe, posteriormente lo pondremos en el chat. También os podéis hacer llegar un mail y os lo mandaremos si preferís por correo. También vamos a poner por el chat una petición para que firméis vía online todo aquel que quiera para que el Parlamento apruebe una ley sobre bebés robados. Llegados a este punto, os voy a explicar brevemente cómo se va a estructurar esta mesa redonda. Lo primero de todo, voy a presentar a nuestras invitadas, a Teresa Carrasquer como persona directamente afectada, a Carlos Escaño como responsable de campañas de Amnistía Internacional España y a Ana Mancho como periodista especialista en el tema de bebés robados e investigadora de la Universidad de Zaragoza. Van a tener cada una de ellas un espacio de 10 minutos para hacer sus aportaciones. Después hemos preparado un par de preguntas y posteriormente abriremos el turno al público para que cualquiera que quiera formular una pregunta pueda hacerlo, cualquier reflexión, bien por vía chat o por viva voz. Os dejo ahora con mi compañera Yolanda, que va a presentar a cada una de las intervenciones que tenemos hoy con nosotros y con nosotras. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir y por dedicar parte de vuestro tiempo a esta cuestión. Bueno, lo primero de todo voy a explicar, bueno, Irene ya explica un poco lo de cómo hacer las preguntas. En primer lugar van a hablar los ponentes, cada uno hablará 10 minutos, empezará Teresa Carrasquer como persona afectada, le seguirá Ana Mancho como periodista especialista en el tema de bebés robados e investigadora en la Universidad de Zaragoza, y por último cerrará Carlos Escaño, responsable de las campañas de Amnistía Internacional de España. Entonces, tras esto, nosotros haremos un par de preguntas que nos surgirán tras la mesa redonda y ustedes podrán o bien poner las preguntas por el chat o si quieren pueden abrir micro. Les recuerdo que estamos grabando, así que todo lo que las preguntas y tal también se grabarán. Y bueno, si quieren compartir cualquier reflexión que les apareció en la mesa redonda o cualquier cuestión de interés relacionado con el tema de bebés robados, también pueden hacerlo. Dicho esto, vamos a empezar con Teresa Carrasquer. Teresa Carrasquer es una persona directamente afectada, ya que fue una niña robada y también es miembro de la Asociación de Bebés Robados de Aragón. Así que cuando quieras, Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Teresa, tengo 65 años
Y era como unos 5 años que me enteré quién era mi madre biológica, porque tuve la suerte de que mi madre adoptiva murió con 103 años y hasta entonces no empecé a mirar nada por unos papeles que yo encontré que tenían guardados. Entre ellos, una escritura, como si hubieran comprado un piso, y una carta dando las gracias a mis padres por lo bien que se habían portado, o sea, por el dinero que habían soltado. En fin, yo fui a la Diputación, a Huesca, pero a la Diputación, a los archivos, y fui con los papeles que yo tenía, que yo me llamaba María del Amor Lacasta Hernández. Entonces no encontraban nada con mi nombre hasta que por casualidad alguna monja se dejaría ese papel archivado que ponía María del Amor Lacasta Hernández 18.066, el número que yo tenía. Y otro papel que ponía que Natalia Beltrán Palacín había entrado, que esa era mi madre biológica, había entrado a la maternidad en noviembre del 54. Yo nací en mayo del 55, el día 11. Y el día 12 de mayo del año siguiente, después de haber estado dándome el pecho un año, eso no sé cómo se llama, si se llama puñalada o cómo se llama, le dijeron que yo me había caído por las escaleras y que me había matado cuando era una niña que aún no me iba sola. Y para recompensa le dieron una cinta blanca que dice que yo la llevaba en la caja cuando me enterraron. Bueno, yo aquello me sonó todo a música celestial, y más teniendo la carta de agradecimiento de las madres de la caridad. Que pienso que, a ver, a mí se me hizo en el juicio como que había prescrito. Pues no lo sé, me quedé un poco así, pero yo fui dando paso por paso, me fui al juzgado, miré si en el registro funerario había alguna persona con mi nombre en aquellas fechas y resulta que no había nadie, ni con María del Amor ni con Teresa. O sea, que a mí me mataron ellas. ¿Por qué? Por cobrar una recompensa, como se hace en las películas del oeste. Pero resulta que cuando fui a buscar el papel me dijeron que allí no había nadie ni para esas fechas ni con los nombres, ninguno de los dos nombres. Y dice, de todas maneras, dice, ¿quién es esta persona que está buscando? Digo, pues soy yo. Y se quedó con los ojos en blanco. Y me dice, ¿cómo que es usted? Digo, sí. Digo, resulta que he encontrado los papeles de mi madre biológica en la que dice que yo soy hija de Natalia Beltrán Palacín. Pero alguien tenía que haber detrás, porque a las monjas no las imputaron, aun teniendo la carta que yo tengo, y la tengo guardada. Y mis padres no sabían nada, mis padres adoptivos, porque no tengo más que agradecerles y los quiero con locura. Ya están los dos difuntos. Pero alguien tapaban, porque recibir dinero a cambio de, cuando mi madre biológica siempre decía que le habían dicho que yo me había muerto, y un día nos fuimos a Bolea, al cementerio,
mi marido, mi hija Noemí y yo. Íbamos uno por cada calle y en la calle donde iba mi hija me dijo, mamá, ven aquí, que aquí está. Y sí, efectivamente, mi madre biológica estaba allí enterrada. Pero estaban sus padres y un hermano solterón. Entonces, pues yo voy a ponerle flores muchas veces y a verla. Pero me acuerdo de ella. De los demás no me acuerdo, porque la jugada la haría alguien. Y yo lo que quiero y lo que me podáis preguntar o lo que queráis, yo os puedo ayudar en todo lo que yo he pasado. Porque la fecha de defunción, yo, de ella, de Natalia, yo ya tenía mis 3 hijos. Mira si hubiera podido conocer a sus hijos. Pero yo el día que supe que estaba en el cementerio, yo me presenté en Bolea porque la trataban de loca, de embustera y de todo que querían. Y entonces me presenté y dice, hombre, dice, ¿y tú quién eres? Digo, yo soy Tere Carrasquer, la hija de Natalia Beltrán. Y todos se quedaban con la boca abierta, pero nadie suelta una prenda, porque yo he querido saber quién era mi padre biológico y a mí no se me ha dicho nada, nadie sabe nada. Pero si alguien quiere ir a mirar a la Diputación, allí encontré yo todos los papeles, con la ayuda de mi familia, de mi marido y de mis hijos. O sea, que si alguien necesita que yo le ayude a buscar algo, aquí estoy, para lo que queráis. Y si me queréis hacer alguna pregunta, pues ya me la podéis hacer. Muchísimas gracias, Teresa, por tu testimonio. Un testimonio, yo creo que en primera persona siempre es necesario en estos casos para poder empatizar y sobre todo comprender que detrás de todo el asunto de bebés robados hay vidas y nombres, que no son simplemente números, no son estadísticas, que hay vidas detrás. Bien, ahora vamos con Ana Mancho. Ana, muchísimas gracias por participar en esta mesa redonda. Ana Mancho es doctora de Comunicación Audiovisual, es asociada en el grado de Periodismo de Zaragoza, donde actualmente imparte clases, y miembro del grupo de investigación Comunicación e Información Digital. Asimismo, también ejerce como periodista en Aragón Televisión, que igual la habéis visto alguna vez. Además, en 2017 defendió su tesis doctoral sobre el tratamiento audiovisual de los casos de niños robados con sobresaliente cum laude y mención internacional, y en 2011 recibió un premio por parte de la Asociación de Periodistas de Aragón por un reportaje de investigación relacionado con este tema. Así que cuando quieras, Ana. Gracias por darnos la posibilidad de hablar, porque creo que para los afectados y para todas las personas que estamos un poco metidos en este mundo es un placer, ¿no? El poder comentar y poder contar y hacer un estado de la cuestión de lo que está pasando. Yo he preparado una presentación, voy a darle a compartir pantalla. Vamos a ver, la tengo aquí. Bien, entonces lo primero que quería hacer era plantear o partir de una pregunta. La pregunta es, ¿por qué a pesar del tiempo transcurrido de la lucha de los afectados, la mayoría de las causas están sin resolver? Y para responder a esta pregunta voy a hacer primero un repaso por los hechos en sí, por qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó en el pasado, qué es lo que está pasando en el presente, y por la memoria, es decir, cómo hemos contado aquello que pasó. Por lo tanto, empezando por los hechos, voy a ser muy breve porque creo que más o menos ya todos los conocemos. Hablamos de robos de bebés, de las sustracciones de menores sucedidas desde la Guerra Civil hasta principios de los años 90 en España. Se entiende que hay 2 etapas. Una primera etapa más ideológica, en la que, bueno, vamos a ver, voy a quitar esto de aquí, ya está, que tengo aquí esta parte de la presentación, en la que entra el móvil, la cuestión ideológica, como decíamos,
Francisco Franco le encarga al jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército, al comandante Antonio Vallejo Nájera, que hiciera un estudio sobre brigadistas internacionales y presas de la prisión de Málaga, en la que él estudia las relaciones entre la personalidad biopsíquica y la predisposición al marxismo, la proporción del fanatismo marxista en los inferiores mentales y de psicópatas antisociales en las masas marxistas. Sí. ¿Ya dónde estabas? Por ahí. No, no. Oye, sé que hay un micrófono que está abierto. Vallejo Nájera concluye que, dadas sus condiciones biológicas, el comunismo solo se puede difundir entre razas degenerativas, incultas, con desconfianza, subestima, desposeídas de valores propios e incapaces de superarse. Y por lo tanto, dice que la comprobación de esas hipótesis tiene enorme trascendencia, pues si militan en el marxismo psicópatas antisociales, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Esto, la verdad, es bastante significativo, lo dijo en el año 1939, es decir, que hace relativamente poco. Franco, además, a partir de allí creó una serie de normativas, una serie de leyes que permitieron de alguna manera esas apropiaciones. Bien, la segunda etapa comienza en los años 50, una vez que se había eliminado la disidencia, el objetivo ya no eran los hijos de las republicanas, sino los hijos de la pobreza y de la vergüenza, es decir, de las mujeres, de las madres solteras y de aquellas personas que no podían mantenerlos por cuestiones económicas. Y aquí entra en juego la Iglesia, entra en juego el colectivo médico y entra en juego la alta burguesía, que de alguna manera eran enlace entre las instituciones de beneficencia y aquellas familias que querían adoptar niños. Todo esto dura hasta 1987, que entra en vigor una ley, que es la Ley de Adopciones, que decía en su preámbulo algo muy significativo. Decía, venía a frenar el odioso tráfico de niños denunciado en los medios de comunicación. Por lo tanto, algo estaba pasando. Y la tercera etapa es la de la búsqueda de soluciones. Hay una toma de conciencia colectiva en los años 90, hay una serie de artículos, uno muy conocido de Interview, El País. Se crea una asociación que es ANDAS, que es la Asociación Nacional por el Derecho a Saber, con Paco Lobatón, con Enrique Vila, y hay una serie de demandas judiciales que son muy esporádicas. El primer momento importante es en el año 2008, cuando el juez Garzón dice que se podría haber desarrollado un sistema de desaparición de menores entre el año 37 y el año 50. Ya sabemos que el juez Garzón fue inhabilitado y que todas esas causas se archivaron. Y el tercer momento sería en el año 2011, cuando ANADIR presenta 261 denuncias de personas que sospechaban que podían haber sido víctimas de apropiaciones infantiles en la Fiscalía General del Estado. Todo esto surge porque uno de los dos fundadores de ANADIR, Juan Luis Moreno, dice que cuando su padre estaba a punto de morir en el lecho de muerte, le dijo que le había comprado una monja en Zaragoza y que no solamente le habían comprado a él, sino también a su amigo Antonio. Ellos vinieron a Aragón Televisión, donde yo trabajaba, y a partir de allí yo me puse a trabajar con ellos y con todo el colectivo. Bueno, esta denuncia, que también quedó prácticamente en nada porque la Fiscalía dijo que no se apreciaba conexidad y que no se había trabajado de forma concertada, por lo tanto las denuncias, vamos a ver ahora, se han archivado. Esta denuncia, sin embargo, sí que tuvo una repercusión a nivel institucional, porque menos de 15 días después fueron recibidos por el ministro de Justicia de aquel entonces, que era Francisco Camaño, y en apenas un mes obtuvieron el apoyo del Congreso, que decía que manifestaba su solidaridad para con todas aquellas mujeres que hubieran sido víctimas de sustracción de menores. Y esto lo hicieron por unanimidad. Bien, ¿en qué situación estamos ahora? Bueno, pues desde el año 2011, en que se presentaron esas 261 denuncias, hemos tenido 2.138. Solo 526, es decir, una de cada 4, se ha judicializado. A todas estas hay que sumar las que han entrado por los juzgados, un dato que es prácticamente imposible porque hay que ir juzgado a juzgado. Yo lo he intentado aquí en Aragón y me ha sido imposible, por lo tanto hay que contar que estas son las denuncias de Fiscalía, las que hay que sumar las de los juzgados. Solo un caso ha llegado a juicio oral, que es el del doctor Vela. ¿Y por qué se cierran? Bueno, pues por inadmisión por ausencia de delito, por falta de pruebas, por prescripción, que es uno de los grandes asuntos que yo creo que entraremos a hablar un poco más adelante. Esto en cuanto al Ministerio Fiscal y al Poder Judicial. En cuanto al Poder Ejecutivo, Gallardón puso en marcha, sabéis que el ministro de Justicia, un servicio de información de afectados en el año 2013, se llama la Oficina de la Calle de la Bolsa. En esa oficina han entrado 922 demandas y solo se han identificado 19 casos.
En el Banco Público de ADN, puesto en marcha en toxicología, también el mismo año hay 590 perfiles, la gran mayoría son de padres y madres y muchos menos de hijos. Contrasta con los 2.286 perfiles que hay en bancos privados. De momento, este banco no ha facilitado ninguna coincidencia genética. Y las esperanzas ahora donde están puestas es en el Poder Legislativo, porque ha habido más de 34 iniciativas en el Congreso, 25 en el Senado, pero lo que es muy importante es que ya se ha aprobado una ley en Cataluña, es la ley del Parlamento de Cataluña que ha impulsado el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Neus-Roig, que se aprobó el 15 de diciembre del año 2020. Hubo otra en Canarias previa, en el año 2019, y ahora hay una en el Congreso de los Diputados, impulsada por CEACUA, a propuesta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, de Soledad Luque, que está en trámites. Y esta ley es la que podría ser una ley que impulsara o se impulsara a nivel nacional. Por lo tanto, vamos a ver, porque no sé cómo quitar esto de aquí para poder... Aquí estamos, ya estamos. Muy bien. Por lo tanto, a nivel de qué ha pasado, a nivel de los hechos, esto es lo que hay. A nivel de la memoria, es decir, cómo hemos contado esto que ha pasado. Y voy a poner un fragmento, es un fragmento de un documental que hizo TV3, Montse Armengou, Ricard Bellis y Ricard Millens, muy serio y muy bien trabajado, y dos fragmentos de Telecinco y de Antena 3. Es la misma afectada. Voy a poner el fragmento. Eso era un negocio de vender niños. Sacaban dinero y destrozar vidas para siempre, como destrozaron la mía. Y un infierno que llevo 32 años que va a hacer, de pesadillas. Eso es lo que yo llevo. Y eso es lo que hicieron conmigo, matarme en vida. Tuve un parto horrible, horrible, que por poco me muero. Me dijo Mercedes Grés que yo no tenía dinero para una cesárea, que tenía solamente 12.000 pesetas para el parto. La niña nacía por las buenas o por las malas. Los sinvergüenzas, porque iban médicos, iban curas, iban enfermeras, iban abogados, iban todos reunidos. Robaban los niños y repartían el dinero entre todos. Mi hija me la robaron. No tuve nada más que esa sola. Y para cómo me dejaron enferma ya para el resto de mi vida. Ladrones. No tengo que decir nada más que son ladrones. Y la señora que ha dicho que éramos una zorra, la zorra ella. Ella es la zorra. Bueno, estos son tres fragmentos de diferentes trabajos audiovisuales en los que habla la misma persona, pero cuyo tratamiento es completamente diferente. Y precisamente el hecho de ver estos tratamientos tan diferentes es lo que me motivó a hacer esa tesis en la que analizamos 28 narraciones, 13 son estatales y las comparamos con 15 internacionales. Y las conclusiones a las que hemos llegado es que en España ese discurso ha tendido hacia el infoentretenimiento, es decir, hacia esas narraciones en las que se exagera, en las que se prioriza un discurso victimista y no un discurso de derechos. No es lo mismo decir yo tengo derecho a saber la verdad a me han robado a mi hijo, que hay que contarlo, pero una vez que se cuenta hay que pasar y hay que seguir evolucionando y hay que seguir dando elementos para el debate público. Y esos elementos no se han dado tanto en las narraciones españolas como en las narraciones internacionales, que sí que han ligado los robos al franquismo, han explicado las causas históricas, la ideología, no han obviado la responsabilidad del Estado y los elementos de infoentretenimiento han aparecido en mucho menor porcentaje. Y claro, los periodistas, cuando elegimos un tema y no otros, unos encuadres y unos personajes y no otros, estamos seleccionando, estamos reconstruyendo la realidad y de alguna manera estamos modificando la memoria colectiva. Y esto es particularmente importante en un país donde no ha habido comisiones de la verdad. Por eso nos parece que de alguna manera esta parte de la historia volvió a caer otra vez en el olvido por segunda vez cuando hubo ese resurgido, ese momento de reportajes que se hicieron de forma, no en todos los casos, muy seria. Por lo tanto, ya para responder a esa pregunta que me planteaba en un primer momento, ¿no? ¿Por qué, a pesar de toda esa lucha, a pesar de todas esas medidas,
todavía las causas se archivan y no llegamos a nada, bueno, es porque consideramos, y es una tesis que no defiendo sola yo, que es una tesis que estamos defendiendo ya muchas personas que estamos trabajando en este tema, es que las causas se plantean desde el ámbito privado como denuncias que personalmente presentan los afectados. Yo denuncio a un médico o, como ha hecho Teresa Carresquer, a una institución, a un colectivo de religiosas, y automáticamente los casos se archivan por todos esos motivos que hemos dicho. Por lo tanto, las desapariciones tienen que abordarse como asuntos de Estado. Lo ha dicho Naciones Unidas, ha habido varias delegaciones que han venido desde el año 2013 al 2017 a España, y está la Convención Internacional, el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ahora Amnistía Internacional, en ese trabajo tan maravilloso que habéis hecho y que ahora nos vais a pasar a explicar. Por lo tanto, consideramos que se han dado pasos importantes, como las leyes autonómicas de Cataluña y de Canarias, y sobre todo con la ley que ahora está en el Congreso de los Diputados, sobre todo porque va a tener un ámbito nacional, porque es la manera en la que creemos que podemos llegar a hacer un trabajo conjunto de reparación. Y sobre todo, a nivel mediático, ha faltado hacer reportajes sólidos con un discurso de derechos más que un discurso victimista. Nosotros, desde la asociación Bebés Robados, se hizo un trabajo, un archivo audiovisual que después, si tenemos tiempo, lo presentaré con más detalle, en el que lo que se ha intentado hacer es recoger el sentir de todas esas personas que de alguna manera en el archivo pueden dejar testimonio de lo que pasó, y esto sirve primero para preservar la memoria, para que sus historias no se pierdan, para darse a conocer en todo el Estado, incluso fuera de España, y para que todo esto no caiga en el olvido. Y se ha hecho de manera que todos ellos lo han contado con sus palabras, sin ningún tipo de censura o de cortes, porque al final los medios de comunicación tenemos un tiempo limitado y tenemos que seleccionar. Y sobre todo, porque existe el deber de transmitir a las generaciones las violaciones y delitos sufridos que fueron silenciados durante más de 40 años para librar a las víctimas de la humillación y de la vergüenza. Lo dice Joy Lavangi, que es una investigadora de la Universidad de Nueva York. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por la ponencia. La verdad es que esta ponencia ha sido realmente útil para conocer las distintas etapas en las que se produjo esta práctica, porque muchas veces se invisibilizan. De hecho, esto es un tema, yo creo, más o menos tabú en España, del que casi no se ha hablado. Y sobre todo, muy interesante para entender las instituciones involucradas en este caso y la forma en la que han actuado. Continuamos con nuestro último ponente, Carlos Caño. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir para explicar cuál es la perspectiva de Amnistía Internacional. En este caso, Carlos es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas con un máster en Acción Solidaria Internacional. Lleva en Amnistía Internacional desde el año 2015, impulsando campañas en la promoción y defensa de los derechos humanos. Algunas de ellas están vinculadas a países de Oriente Medio contra la pena de muerte en el mundo, y en España con migrantes y refugiadas o las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Ahora mismo está a cargo de la campaña sobre bebés robados, que igual habéis visto, es #podrías ser tú, sobre las extracciones ilegales de bebé durante el franquismo y democracia. Así que cuando quieras, Carlos. Pues muchísimas gracias, Yolanda, Irene, Emilio, bueno, todo el equipazo del grupo local de Zaragoza, y gracias, Teresa, por compartir el testimonio, que son sin duda testimonios que corroboran y que a lo largo del informe es una de las cosas que se destacan, que es el profundo dolor, ¿no? En todo este proceso muy en soledad, ¿no? Con una falta de participación o de implicación de las instituciones del Estado. Y muchísimas gracias, Ana, por ese recorrido tan bien hecho, ¿no? Y que obviamente con el recorrido que lleva de trabajo investigando, documentando esto, pues yo simplemente me quito el sombrero e intento aportar desde mi lugar. O sea, yo no soy la persona que ha hecho la investigación, que ha hecho este informe de Amnistía Internacional, que es
el reconocido por muchas personas expertas en la materia como un trabajo formidable. Y mi parte es simplemente pues intentar que esta temática, así como otras, hacer campañas con ella para que persigamos, ¿no? Y que podamos avanzar, contribuir a avanzar a esos objetivos que nos marcamos. El informe, estamos hablando de un informe que se hizo a lo largo de todo un año, ¿no? El que lo hizo Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, con entrevistas a unas 79 personas inmersas en procesos de búsqueda, con entrevistas a multitud de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, abogados, personas expertas, y se ha focalizado principalmente en las comunidades de Cataluña, de Madrid, de País Vasco, de Andalucía, en 5 comunidades autónomas, porque el 80% de la diligencia de investigación emprendidas por la Fiscalía General del Estado, ¿no? Esos datos que había compartido antes Ana, se centran se producen en esos territorios, ¿no? Si bien la investigación es de un alcance estatal, y nombramos aquí también a Lili Ceballos, porque fue también con ella cuando se la acompañó en un proceso un poco para conocer, ¿no? En su propio proceso de búsqueda, allá por el año 2017, que nos aproximó a la organización a ver que efectivamente en la cuestión de los llamados, ¿no? De bebés robados, había un problema de derechos humanos enorme en el Estado español que no se estaba respondiendo en absoluto como debería de ser. A lo largo de la investigación, Amnistía Internacional ha documentado denuncias, multitud de denuncias de sustracción ilegal de menores por hechos, como comentaba Ana, que esto es importante recordar, sucedidos durante la Guerra Civil, durante el franquismo y los primeros años de la democracia, y que Amnistía Internacional considera que podrían constituir desaparición forzada conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Y esto es una cuestión fundamental que conecta con la cuestión de la prescripción, que es uno de los motivos por los que se han archivado un 50% de las diligencias que se abrieron, ¿no? Esa cifra que comentaba Ana, estamos hablando de 2.138 diligencias, ¿no? El 50% se archivaron por motivo de prescripción. Y decimos que hay fuertes indicios de existencia de casos donde sean los 3 elementos que son necesarios para que podamos hablar de desaparición forzada, que es la sustracción del bebé con autorización, participación o aquiescencia de los agentes del Estado. Aquí hablamos de maternidades, de hospitales, de las casas cunas, las instituciones de beneficencia, médicos, enfermeras, ¿no? Ahí Ana nos iba mostrando fotos, imágenes de quienes participaron de todo esto. Y la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Y mientras que se den indicios razonables para sospechar que una persona ha podido ser víctima de desaparición forzada, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar hasta esclarecer los hechos y conocer la verdad. Y hasta que esto no se produzca, no empiezan los plazos de prescripción de los delitos. Y de lo que estamos hablando es que precisamente, ¿no? No podemos dar cifras con exactitud, hay un gran desconocimiento en esta materia porque se ha hecho recaer por parte de esa no intervención por parte de las autoridades del Estado, aunque como ya por ejemplo Ana ha comentado ciertos avances a nivel sobre todo autonómico en Cataluña, en Canarias, esa falta de implicación de las autoridades del Estado ha hecho que recayera sobre las personas a título individual que tenían sospechas, ¿no? De que podían ser bebés robados, ¿no? Que le podían haber robado le podrían haber robado a su hijo o su hija, el proceso de búsqueda, ¿no?
hacer recaer sobre esas personas, con una falta absoluta de acompañamiento de las instituciones del Estado y con el dolor que además eso provoca, esa falta de respuesta y además ese tratamiento mediático que comentaba Ana, ¿no? O sea, en esas distintas etapas, ¿no? Que hay un enfoque de discriminación de género también muy importante, primero por la participación en la primera etapa que comentaba, la implicación directa por las autoridades del Estado, luego por el negocio que se generaba en ese marco y porque eran mujeres pobres o malas, o las consideradas por entonces malas madres, aquellas las que eran las víctimas, y luego la última etapa porque se las trataba como locas o mujeres arrepentidas, ¿no? O sea, esa revictimización sobre esas personas en vez de dar un tratamiento de sujeto de derecho y el acompañamiento jurídico, psicosocial que sería necesario para que efectivamente, bueno, pues desde un enfoque de derechos humanos era algo completamente necesario. Entonces, si algo se ha podido constatar, la organización en esta investigación, es el profundo dolor que acompaña a estos procesos de búsqueda y un dolor que se acrecienta con el tiempo y la ausencia de respuesta, por lo que efectivamente el robo de bebés es algo que dista mucho algo del pasado, es un problema presente y se trata de, y hay que abordarlo desde, una violación de derechos humanos que afecta a víctimas y que debe ser abordada de manera adecuada por las autoridades. Datos no voy a dar porque creo que con los que ya había compartido Ana son más que suficientes. Comentar a nivel de conclusiones del informe por parte de Amnistía Internacional que primero, o sea, que durante 50 años, desde el año 1939 hasta bien entrada la década de los años 90, miles de personas en España fueron objeto de desaparición forzada o les fueron sustraídas sus identidades con la participación, tolerancia o aquiescencia de agentes del Estado. Y aquí de lo que hablamos son los bebés robados, que se han vulnerado derechos, que se están vulnerando derechos, como los derechos a la protección de la vida familiar, donde se incluye el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Que existe una clara ideología de género franquista que podría explicar y dar contexto a los hechos denunciados como robo de bebés, con los pasos en el tiempo ya había comentado Ana, ¿no? Simplemente comentar que empezaba durante la posguerra orientado hacia la mujer republicana o represaliada, en segunda fase que esa discriminación estaba orientada hacia lo que serían mujeres pobres o malas madres, y que por último, con ese enfoque discriminatorio, negando la veracidad de sus denuncias, considerándolas locas o arrepentidas de haber entregado a sus bebés en adopción. Tercera conclusión, que podemos estar hablando de desaparición forzada, como ya había comentado antes. Cuarto lugar, que en la mayoría de los casos no se puede tener certeza de los hechos que tuvieron lugar, pues continúan sin ser esclarecidos. De esta manera, con independencia que sea cada caso, que pueda constituir desaparición forzada o no, se continúa produciendo una vulneración de derechos humanos. Y que la ausencia de respuestas, las dudas e incertidumbre que se han prolongado en su mayoría durante muchísimos años, ocasionan un sufrimiento que puede llegar a considerarse como tortura o malos tratos. Y así lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. En quinto lugar, que la mayor parte de casos continúan en la impunidad y que la respuesta por parte del Estado hasta ahora ha sido de autoría o complicidad en los primeros años y luego hasta hoy desinteresada, inadecuada e insuficiente, por lo que se han estado incumpliendo obligaciones internacionales contraídas por España. Por supuesto que los procesos de búsqueda continúan encontrándose obstáculos,
y que resulta ser en su mayoría infructuoso y se realiza sin acompañamiento de las víctimas. Bueno, con archivo de casos, como ya habíamos nombrado, bueno, con unas deficiencias por parte de los distintos poderes del Estado. Y que en este sentido, y por último, pues que se tiene que abordar un enfoque global, que procure dar respuesta a los procesos de búsqueda en su totalidad y de forma proactiva, que proporcione un acompañamiento en toda la fase de búsqueda, y que esto requiere que las autoridades en las distintas instituciones responsables y los distintos niveles de gobierno garanticen mecanismos adecuados para el acceso a la información, para el rendimiento de cuentas, apoyo jurídico y psicológico de las víctimas. Sin lugar a dudas, estamos poniendo el foco, y esto conecta con el trabajo de campaña, como comentaba Yolanda o Irene. La campaña Podría Ser Tú, que tiene un enfoque a intentar que, más allá de todos los colectivos, asociaciones y personas víctimas, allegados, familiares, conocedores de esta problemática, intentar que vaya más allá y que lo conozca más gente, y desde un enfoque de derechos humanos. Y en este sentido la campaña Podría Ser Tú, por un lado, hace énfasis en ese enfoque de discriminación de género que persiste a día de hoy, y pone el foco en esa ideología de género franquista que nos hace entender también problemas que siguen, o digamos discursos que compra una parte de la población a día de hoy. Entonces, en ese sentido, queremos que una narrativa distinta, con una perspectiva de derechos humanos, que pone en el centro a las víctimas como titulares de derechos, pues estamos impulsando la campaña Podría Ser Tú, que eso vino de la mano del lanzamiento del informe el pasado 16 de marzo. Estamos en esos 3 primeros meses de campaña, donde animamos a, en primer lugar, dar a conocer cómo, pues con espacios como el que, gracias al grupo de Zaragoza, está haciendo a día de hoy, con mesas redondas, con charlas, con debates, que se hable de esto. Y es un esfuerzo muy grande el que están haciendo las compañeras del grupo local, de crear espacios donde más personas puedan conocer esta realidad. Y esto lo vemos clave, ¿no? Para, en una primera fase, ampliar el espectro de la población que conoce esta problemática, ese enfoque de derechos humanos. A nivel de medios, está haciendo un trabajo enorme nuestra compañera Carmen López, responsable de prensa, sobre esta temática. Bueno, pues a pesar de que el 16 de marzo, no sé si os acordaréis, que estamos en una campaña en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y Pablo Iglesias dijo, bueno, pues dejo de ser vicepresidente de gobierno y me presento a las elecciones la Comunidad de Madrid. Bueno, eso fue el 16 de marzo, exactamente el mismo día, y fue algo que no previsto por parte de Amnistía, no lo sabíamos que eso iba a suceder, pero sí que íbamos a lanzar el informe ese día. Claro, eso llamó bastante la atención. Aún así, tuvimos un impacto mediático bastante formidable, con más de 120 medios de comunicación que recogieron noticias sobre esto, ¿no? Y recogiendo muy bien la línea y los mensajes de Amnistía Internacional con este enfoque de derechos humanos. Y eso es importante, ¿no? Y eso continúa, y seguimos haciendo un esfuerzo durante estos 3 meses, se hagan presentaciones en más lugares, también en Andalucía, aquí en Zaragoza, en Burgos, tal, y que eso se siga. Luego revisaremos la estrategia y pensaremos en los siguientes pasos a dar, ¿no? Pero esta primera fase la estamos dando, bueno, pues entendemos de una forma positiva, también en redes sociales, con la campaña Podría Ser Tú. Cualquier persona que esté escuchando puede entrar a ver los materiales de Amnistía Internacional de la campaña, puede compartirlos, puede moverlo con ese hashtag, puede mover la fiberación, la petición online que pone el foco en varios casos, en varios testimonios, y todo eso contribuye a dar a conocer. Bueno, cuando se hizo el lanzamiento logramos un impacto de más de 4 millones de audiencias solo con los mensajes que se impulsaron de Amnistía Internacional, y más de 300 personas, usuarios, organizaciones se unieron a la campaña, y eso es importante. ¿Y qué pedimos? ¿No? ¿Qué estamos pidiendo? Sobre todo ahora mismo estamos poniendo el foco en lo que ya se había comentado antes por parte de Ana, en la ley. ¿No? Es importantísima esa ley, que está en fase de tramitación, que está en fase de enmiendas, que no se quede bloqueada hasta el infinito en esa fase de enmiendas, sino que avance. Esa ley específica destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas,
que es importantísimo que establezca unos mecanismos de coordinación y de canalización de los procesos de búsqueda a nivel estatal y una base de datos de ADN a nivel estatal, y que también implique reformar leyes que favorezcan estas investigaciones. Y en este sentido es importante también la reforma del Código Penal para que la prescripción no constituya un obstáculo a la investigación de estos hechos. También estamos reclamando al Poder Ejecutivo que garantice asistencia integral a las víctimas, tanto jurídica como acompañamiento psicosocial, y que, esto es muy importante, que reconozca públicamente el impacto de este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres en las que se pudo sustraer ilegalmente a su bebé. El Poder Judicial, fundamental, que ponga en marcha investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y proporcionar verdad a las víctimas. Y esto con independencia que se pueda establecer responsabilidad individual sobre las personas que pudieron cometer delitos. Ministerio Fiscal que actúe de oficio ante estas demandas y que garantice investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales. La Conferencia Episcopal, es importantísimo el que se facilite el acceso a archivos. Algunos archivos son privados. La Iglesia era responsable de las inclusas, ¿no?, donde están los niños y las niñas, determinados instituciones donde se pudieran llevar a cabo esta práctica, y tiene que facilitar el acceso a las víctimas a los archivos eclesiásticos. Y las comunidades autónomas, si bien ponemos el foco en que hay una ley y que el Ejecutivo lleva a cabo medidas a nivel estatal, por supuesto en coordinación con las autoridades autonómicas, ya sea para la asistencia integral a las víctimas, servicio de orientación jurídica y acompañamiento psicosocial, que también se podría dar a nivel de comunidad autónoma en colaboración con las autoridades estatales. Y eran 10 minutitos y creo que entonces pues hasta aquí llegaríamos. Muchísimas gracias, Carlos, por esta ponencia. Yo creo que ha ayudado a darnos cuenta aún más lo difícil que es este caso. O sea, no solo a nivel político, a nivel social, sino también jurídico. La necesidad de enmarcarlo como una violación de derechos humanos. Desde el grupo de Amnistía Local, Amnistía Internacional Local Zaragoza, yo creo que a veces el caso de bebés robados, la gente tiene la percepción de que pues, ha sido mala suerte, pues, pueden pasar este tipo de cosas, mala pata, y no es solo cuestión de que ha habido gente que es víctima, y además no es un pequeño porcentaje, pero bueno, realmente está igual, es que es una violación de derechos humanos. Tenemos que considerarlo como una, tal y como has dicho, como una desaparición forzada de acuerdo con el derecho internacional, y yo creo que esto es algo que está, o sea, que ahora se está consiguiendo gracias a esta maravillosa campaña que Amnistía Internacional España está poniendo en marcha, pero que muchas veces yo me da la sensación de que parece más una cuestión personal que una cuestión de derecho, y realmente son las dos cosas. Bueno, tras estas ponencias tan interesantes, muchísimas gracias a los tres. Además, os habéis ceñido súper bien al tiempo, mejor que los debates de televisión, así que muy bien los tres, enhorabuena. Vamos ahora con la ronda de preguntas. Como he visto que hay gente que se ha metido un poco tarde y tal, lo vuelvo a explicar. Hay dos formas de hacer preguntas, como queráis los dos. Os recuerdo que seguimos grabando, entonces pues si os queréis poner la cámara o si vais a hablar va a quedar grabado. Las preguntas las podéis hacer por el chat, que las recogerá mi compañera Irene y ya las irá haciendo, o si queréis pues os abrís micro directamente y preguntáis. Lo único, si vais a abrir micro, porfa ponerlo también por el chat para que no haya dos personas hablando aquí igual. Es un poco de lío. Entonces, si os parece, empezamos con un par de preguntas que desde el grupo de Amnistía Internacional Zaragoza teníamos. Bueno, la primera la haré yo, la segunda la hará mi compañera Irene. Mi pregunta va hacia los tres podéis contestar, darme un poco vuestra perspectiva, qué pensáis de esto. Tal y como he dicho antes, el caso de los bebés robados parece que es un poco tabú en la sociedad. Entonces, mi pregunta es, dado que yo creo que ya hemos visto que es un tema tabú, me ha impresionado mucho los datos que ha dicho Ana cuando ha hablado que, por ejemplo, en España se han hecho 13 investigaciones, pero internacionalmente 15.
que el tema de los bebés robados, por ejemplo, no es único en España. Me suena que en Latinoamérica, con todas las dictaduras militares, también ha habido casos de bebés robados, de desapariciones forzadas de niños. Y yo creo que en la sociedad española no ha calado tanto como igual desde el panorama internacional o no sé, igual simplemente es un hecho de que en España actualmente pues el panorama político está muy polarizado, está muy crispado y cuesta mucho alcanzar un consenso político. Entonces mi pregunta va dirigida, ¿creéis que es un tema que sigue siendo un tema tabú en la actualidad en España? Por qué en los medios internacionales se le ha dado más cobertura que aquí cuando es un hecho de España? Porque se intenta dejar esto de lado como si fuera simplemente una cuestión social, personal y no se involucra tanto el tema de los derechos humanos, que es una violación de derechos humanos que yo creo que suena mucho más fuerte que decir yo he sido una vez desaparecida, pero que es la realidad, que se ha infringido derecho. Si queréis, empiezo yo por el tema de los reportajes. Yo creo que más que tabú es un tema que se ha explotado de forma inadecuada. Se ha tratado de forma sensacionalista, porque lo que hice fue analizar todos los que había habido desde el año 2011 hasta el 2015. Entonces, claro, son 15 reportajes, pero realmente no son 15, son muchos más, porque dentro de esos 15 meto toda una serie de Telecinco, que eran ¿Dónde están bebés robados?, que había 7 programas, y dentro de esos 7 programas había como 5 reportajes, es decir, que realmente ha habido muchos más trabajos en España que en el extranjero. Entonces no son tanto 15 reportajes, sino 15 programas donde dentro o que trataban casos de bebés robados. Creo que en España se ha abusado de eso, del sensacionalismo, del victimismo. Se ha tratado en un montón de formatos que no eran no solamente los informativos. Por ejemplo, Iker Jiménez hizo un programa de investigación paranormal sobre los bebés robados, por ejemplo. Es decir, que ha sido tratado como argumento de marketing de muchas televisiones. Y sin embargo, cuando se ha tratado en el extranjero, se ha tratado de forma más seria, en programas donde ha habido una contextualización, etc. Sí quiere decir que Televisión Española ha sido la cadena que ha tratado los temas de forma más seria. Solo he trabajado a nivel nacional, obviamente, porque yo trabajo en una televisión autonómica y yo no puedo entrar dentro de la investigación, ¿no? Sería un poco demasiado. Entonces, solo trabajé lo que es Televisión Española, Antena 3, Telecinco, 4, y a nivel internacional, bueno, pues ahí la mayor parte de los documentales están hechos en Francia, en Inglaterra la BBC, la CNN en Estados Unidos, en fin, tuvo un impacto mediático sin precedentes. Hasta la teleca japonesa o Al Jazeera ha hecho reportajes de bebés robados. Lo que pasa es que eran noticias puntuales, entonces ahí no los incluí los que tenían un tamaño más amplio. Entonces, cuando se ha tratado en el extranjero, se ha tratado de forma seria y siempre se ha contextualizado y se ha asociado con el franquismo, mientras que aquí no se ha asociado con el franquismo. Se podía contextualizar que si las mujeres solteras, tal, pero no se ha hablado de la dictadura como tal. Y de hecho, el movimiento asociativo también está dividido en dos. Hay una parte que considera que todo forma parte de la memoria histórica y hay otra parte que dice que los segundos robos no, porque también nos sucedieron en Irlanda o en otros países donde no teníamos la dictadura de Franco. En cualquier caso, las dos posiciones que han evolucionado de forma paralela consideran que se tienen que tratar como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, que ahí es donde está la solución y que se consideren una de las soluciones imprescriptibles para que se investiguen, porque como ha dicho Carlos, la mitad de los casos se cierran. Por lo tanto, un poco en resumen de todo lo que me has preguntado, considero que más que tabú ha sido un tema maltratado, se ha tratado más en España que en el extranjero y que, salvo excepciones, el documental que os he mostrado, el de TV3, que está fuera del estudio porque es televisión autonómica y se hizo en el año 2002, es decir, fue pionero, se hizo muy bien y de forma muy seria. Televisión Española también ha hecho narraciones bastante serias, pero que después ha sido un argumento de marketing de las televisiones y ha sido una pena. Porque en vez de hablar de un discurso de derechos, de contar, de aprovechar aquellos documentales para reparación, porque al final cuando no hay comisiones de la verdad, los reportajes no solamente son una manera de recuperar la memoria, sino que muchas veces las personas afectadas pueden contar al mundo lo que les ha pasado, porque no hay juicios y como no hay juicios no lo pueden contar públicamente. Y los documentales y los reportajes pueden también ser esa vía para que ellos puedan contar lo que les ha sucedido. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que ha habido, bueno, que hay mucho trabajo por hacer. Por eso nosotros, o desde la Asociación Bebés Robados Aragón,
se puso en marcha este archivo audiovisual precisamente para poder dar voz a los afectados sin ningún tipo de interferencia mediática. No sé si alguien más quiere decir, Carlos o Teresa. Muchas gracias, Ana, por la respuesta. Los dos Carlos, que he visto que abres el micro. Teresa creo que iba a comentar algo. Sí. No, pues es que creo que tiene el mute puesto, Teresa. Yo quería preguntar, Teresa, los que hemos tenido la suerte de encontrar a la madre, aunque fuera harta de palos y maltratada, ¿podríamos tener la oportunidad de encontrar al padre biológico? Es una pregunta que haces, Teresa. Sí. Claro, yo creo que es complicado, porque en tu caso tuviste la suerte, entre comillas, cuando investigaste, ¿verdad? De que cuando fuiste a la DPH apareció ese libro que llamas como el libro gordo de Petete, donde salía el nombre de tu madre biológica, que eso es lo que no le pasa a la mayoría de los afectados. Van a las diputaciones y encuentran el archivo donde sale madre desconocida. Y claro, eso sí que estaría bien que lo contaras de cara a la gente, ¿no? Te secaron primero ese primer documento que decía madre desconocida, ahí se podía haber quedado todo y tú no sabes nada. Sin embargo, ¿verdad? La archivera te dijo, espera, que hay un libro que nos dejaron las religiosas y aquí a lo mejor sale algo. Y ahí salía el nombre de tu madre y gracias a eso pudiste ir a Bolea y pudiste encontrar la tumba de tu madre y a toda tu familia. Pero claro, el nombre de tu padre seguramente no consta en ningún sitio, porque tu madre en el fondo fue al convento, ¿verdad?, a ocultar el embarazo. Entonces, probablemente las monjas tampoco saben quién era, ¿eh? Pienso yo. Bueno, yo sé que Sí. la mejor amiga de mi madre biológica me dijo que Natalia le había dicho que era hija de un militar. Entonces yo he mirado a ver de qué forma podía localizarlo. Me fui hasta Huesca, al cuartel que tienen, y me dieron unos papeles donde pone toda su historia, me los mandaron de Salamanca, donde pone toda su historia y quién era. Entonces, no sé si por ahí podría tirar. Claro, podrías intentar por ahí, ¿verdad? Porque en tu caso, claro, la vía judicial cerraron el caso por prescripción, ahora lo tienes en el Tribunal Constitucional. Tú vas en contra de tu madre, pero quieres justicia, ¿eh? Quieres una reparación. Y otra vía paralela, ¿verdad?, sería la de que fueras a partir de testimonios orales intentando encontrar, porque algo que hizo muy bien tu madre, Natalia, es que dejó constancia de todo lo que había pasado a sus primas, a toda la gente, de manera que cuando tú apareciste, todos pensaron, esto es lo que decía Natalia, que pensábamos que se le había ido la cabeza y que no era verdad. Tu madre biológica lo dijo. Entonces, claro, aquí tienes dos caminos, ¿no? El camino judicial, por una parte, de reparación, y el camino un poco de los testimonios orales de personas que te puedan decir para encontrar a tu padre. Vale, pues muchas gracias. Y luego, bueno, en relación también con la pregunta que había hecho Yolanda, bueno, aparte de lo que ya ha comentado Ana a nivel de tratamiento, bueno, también cada estado tiene su propia idiosincrasia, ¿no? O sea, sabemos que en países como Argentina, como en Canadá, como en Irlanda, como en Australia, por distintos motivos, por distintos acontecimientos de sus propias historias, sí que se han producido avances, ¿no?, para facilitar la búsqueda de bebés robados. Y en el Estado español también tenemos nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, nuestra propia historia, donde se hizo una transición, ¿no?, con una ley de amnistía. Estamos viendo
verdad, justicia y reparación para los crímenes de la guerra civil y del franquismo, y tenemos toda una serie de obstáculos. Tenemos una ley de memoria democrática que se está tramitando ahora también de manera simultánea, ¿no? Que hoy aparentemente había una buena noticia que el Consejo Consultivo, o sea, uno de los organismos del Consejo Consultivo, ha dado el visto bueno a esta ley de memoria democrática que permitiría avanzar, ¿no? Esta ley de secretos oficiales, que creo que también se comentó anteriormente, que es franquista, ¿no? Que todavía no se ha reformado y que también está en la tramitación en el Congreso. Es decir, tenemos una serie de asignaturas pendientes, el que arrastramos de que en el Estado español hubo un franquismo que duró 40 años y asignaturas que todavía no hemos resuelto de entonces, además de esa ideología de género franquista que ha permeado y se proyecta hasta la actualidad, porque estamos hablando de décadas de educación con una ideología y de erradicación de otras ideologías, que inevitablemente eso ha permeado en las personas que han mantenido cargos de responsabilidad o que, bueno, que ya una vez que ha tenido lugar la transición, bueno, pues eran personas adultas que se educaron en ese contexto, ¿no? Y todo eso puede influir en que bueno, pues el que, aparte de posibles intereses, ¿no? O sea, de Amnistía Internacional no podemos decir que hay una trama, que hay una mafia oculta organizada que se ocupa de esto. Lo que sí que puedo decir es que hay toda una serie de indicios y de pautas que se repiten y que se ha visto en los distintos casos que se han documentado, que se dan de una manera continuada, ¿no? En muchísimos casos, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir, no está demostrado, no está documentado, pero hay una presión. Entonces, podrían haber unos intereses para que se niegue, y hay una ideología de género franquista que se ha proyectado en el tiempo, y todo eso puede permear en discursos negacionistas, en discursos de discriminación de género, en discursos que tratan de infantilizar o decir que son unas locas o que son unas arrepentidas, ¿no? que están atacando, ¿no? Y ante eso, pues lo que hacemos es combatirlo, posicionando en el tablero el abordar esta cuestión, o sea, no tanto entrando a responderles, sino poniendo en el tablero un enfoque de derechos humanos y utilizando la técnica del sándwich. Básicamente, nuestra visión, en el medio, el problema y dar respuesta a esos discursos, y al final, cuáles son las soluciones que planteamos. No sé si hubiera alguna pregunta, porque si no, no sé si está todavía con nosotros Neus Roig, porque ella es la que ha impulsado la ley catalana de bebés robados, que es la que ya está aprobada, y ahí se habla de la lesa humanidad, del tema de la prescripción, ¿no? Porque sí que es verdad que la Fiscalía en una circular en el año 2012 dijo que se tenía que contar como el tiempo, el cómputo tenía que ser a partir de que la víctima sabe que es víctima de un delito. Teresa no puede buscar hasta que no sabe que ha sido robada o supuestamente robada, ¿verdad? Hasta que no hay un juicio. Pero vamos, lo que sí que sabemos seguro es que a su madre la engañaron y dijeron que había muerto y ella no estaba muerta. Entonces, ella, claro, le dicen ha prescrito porque no han contado no han hecho el cómputo desde que ella sabe que es víctima del delito, sino desde que obtiene la mayoría de edad. Entonces ya la Fiscalía dijo que se tenía que aplicar esa cuestión, que no se ha hecho en todos los casos, evidentemente. Y además la otra parte sería el tema de la lesa humanidad. Entonces, tanto la ley catalana como la ley española, como la canaria, se habla de lesa humanidad para que se consideren imprescriptibles y de esa manera se puedan investigar. Creo que hay una pregunta en el chat que voy a leer. Luego, Irene, si quieres hacer otra pregunta. Vale, por lo que entiendo en el chat es: ¿qué tratamiento desde la perspectiva de los derechos humanos se dio en Alemania a los niños arios robados durante la ocupación del Este o los niños del programa Lebensborn? Es de Marta.
Yo francamente de los Lebensborn no sé, no he hecho una investigación como para hablar con propiedad. Sí que, por ejemplo, el caso argentino lo conozco un poco más. No sé si Carlos quiere añadir algo relacionado con esto. A mí por el tema este de los documentales que hablamos, me llamó mucho la atención un documental que vi una vez y era una chica que decía que ella no tenía ni idea de que había sido víctima de un robo de bebés. Lo que pasó en Argentina es que se hizo una ley de punto final, como nuestra ley de amnistía, pero previamente hicieron una comisión de la verdad, de manera que todo quedó recogido. Años después, esto lo hizo Alfonsín, y después, años después, cuando llegaron los Kirchner, decidieron empezar y reabrir todas estas investigaciones. Y entonces esta chica recibió de oficio una carta como que tenía que hacerse una prueba de ADN. Ella ni sospechaba ni tenía idea de que podía haber sido víctima de una apropiación ilegal. Y ella no quería hacérsela, porque para ella lo cuenta de esta manera, su papá salvaba todos los días la Argentina, porque su papá era un militar de alto standing y para ella estaba Dios y su papá. Y entonces al final tuvo que hacérsela, pues porque por ley tenía que hacérsela. Cuando fue a recoger las pruebas se demostró que ella no era hija de los padres que decían que habían sido sus padres desde que ella tenía uso de razón. Y cuando llegó a su casa, sus padres de 80 años los habían metido en la cárcel, porque su padre concretamente era el que había encargado de matar a sus padres biológicos como militar en frente de la dictadura. Y ella dice que gracias a que sus padres estaban en la cárcel, ella pudo reapropiarse de su historia y pudo reconstruirla, porque seguramente si hubiesen estado sus padres, habría dicho, bueno, pues han falsificado las pruebas, bueno, de alguna manera se habría autoengañado de lo que pasó. Claro, esto es posible cuando se hace un estudio o se deja constancia de lo que pasa y cuando de oficio una serie de personas que son sospechosas de haber sido víctimas se les manda desde el Estado cartas o citaciones para que se hagan esto. Por eso tiene que ser una cuestión estatal y no puede ser una cuestión de que yo o Teresa va a los juzgados contra una congregación religiosa y automáticamente aplican la prescripción y se acaba todo. Es que es una indefensión. Por eso es tan importante que esto forme parte de una política de Estado en la que haya realmente un interés por encontrar. Más recientemente hay hay religiosas todavía que tienen esos papeles, esos archivos, esos libros, como le pasó a Teresa, en donde están los nombres y a partir de ahí se puede reconstruir. Hace falta interés, hace falta voluntad. Y hace falta que, bueno, pues tenemos mucha confianza en estas leyes, ¿no? Que dos ya están en marcha y una estará, a ver qué ocurre, porque realmente hay una necesidad por querer saber. Y sí que os puedo contar que en Argentina, por lo menos por lo que yo conozco, ese proceso de trabajo se hace e incluso hay anuncios en la tele en las que sale la persona diciendo, puede que si tus padres son muy mayores, si no tienes fotos de cuando naciste, porque tenemos alguna afectada, ¿verdad?, de Valencia que nos decía un día que ella no tiene fotos hasta los 6 meses, porque parece ser que hasta los 6 meses cuando te adoptaban la madre podía volver a reclamar. Entonces, de alguna manera, no tiene fotos hasta los 6 meses. Incluso dice que los primeros años de vida fueron cambiando de domicilio como si sus padres temieran que les fueran a buscar por algún lado, ¿no? Por lo tanto, en resumen, creo que es importante que esto se trabaje a nivel estatal y que haya unas normas claras y una campaña de concienciación para saber la verdad, para que haya justicia, para que haya reparación y garantías de no repetición, porque viendo todo eso, de alguna manera se pone una vacuna, ¿no? Una vacuna social. Vamos, ahora me parece inimaginable que esto pudiera pasar, pero por si acaso hay una vacuna social frente a esto. Vale, pues ahora voy a formular yo la otra pregunta que habíamos preparado. Desde una perspectiva más personal, yo creo que nos habéis contado muy bien todos los obstáculos que hay para encontrar justicia en este proceso, problemas jurídicos como la prescripción, políticos, también sociales, ¿no? Como contaba un poco Teresa antes, de la que no te creían cuando lo decías, ¿no? La falta de, yo creo que invisibilización y de negar el tema. Entonces, ¿cuál es el aspecto más difícil
que habéis encontrado tanto en vuestra labor de investigación como de búsqueda, un aspecto a resaltar que consideréis que habrá muchos, supongo. No sé si quiere hablar Teresa. Sí, Vale, ahora. que digo que para mí, perdona si no se oía, que para mí ha sido la prescripción. Yo he ido a ver a todas las monjas mayores que había en Huesca. ¿Y sabes lo que me decían? Que no tenían memoria, que no se acordaban. Y a una le dije que aún vive. Digo, ¿cuántas veces me habrá tenido usted en sus brazos? Dice, pues no recuerdo, no recuerdo. Y eso que llevé hasta la foto de mi madre biológica para ver si con ella se acordaba. Pero guardan el voto de silencio y de ahí no sacas nada. Vale. ¿Alguien más quiere? Carlos o Ana, alguno de los dos, ¿cuál es el escollo más grande que os habéis encontrado a la hora de investigar en este tema? Todos. Yo creo, yo me acuerdo cuando empecé en el año 2011 era algo, y encima siendo periodista, ¿no? Que siempre parece que vamos al sensacionalismo, era complicadísimo. Poco a poco ha ido. Yo he de reconfesar que cuando llegué a la tele aquel día y me dijeron, vienen dos que dicen que les han robado al nacer, y esto era el año 2009, entonces tampoco se hablaba demasiado, y nos parecía muy raro. Decíamos, bueno, esto no. Evidentemente después el tiempo pues ha dado la razón y ya, como decíamos, ya se hablaba de esto, ¿no? Pero al principio causaba incluso un poco de, bueno, a ver si esto es así o no es así, ¿no? Y poco a poco se ha ido dando luz y se ha ido... Pero bueno, es hablar con los estamentos, es hablar con... Claro, se encuentran ellos y te encuentras con las puertas cerradas, pues porque hasta aquí te podemos atender y ya está, y no hay más, ¿no? Y después, otra cosa que a mí me duele y que me la he llevado a casa es hablar con la gente, con los afectados y ver el tremendo dolor que hay. Porque en este país, por desgracia, todavía hay mucha gente que sospecha que tuvieron partos fraudulentos y mucha gente que no conoce su identidad. Y hay que dar salida a todo esto, ¿no? Y yo creo que eso es, si después me dejáis terminar con un testimonio de Vanessa, de una chica que fuimos a grabar a Valencia, porque los bebés pues salían de Zaragoza, iban a Valencia, en fin, había un tráfico por todo el país. Y ella dice, si lo único que queremos saber es la verdad, ¿no? Y ella, por ejemplo, me contaba que cuando sus padres la fueron a buscar a Zaragoza, después ella iba con ellos ya de mayor, porque parece ser que cuando la religiosa les entregó a sus padres, aparte de pagar, después los padres se comprometieron a ir habitualmente a Zaragoza a unas casas que tenía la religiosa para ayudar, ¿no? Tenían un huerto y cositas estas y entonces ayudaban. Y ella se acuerda de todo eso. Dice que hay religiosas que todavía están vivas. Es decir, que todavía hay una memoria que se puede salvar y se puede rescatar. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Pero va en contra pues porque va pasando el tiempo y bueno, muchos afectados, de hecho desde que hicimos el archivo audiovisual, los afectados han fallecido. Es decir, que urge y hay que hacerlo, pero todavía hay posibilidades, ¿no? de conseguirlo. Y en la línea de lo comentado, el informe, ¿no? de Amnistía, cuando hablamos de los obstáculos que se encuentran las madres, las familias, los hijos, las hijas, que buscan durante este proceso, es el daño y el sufrimiento de estas personas que no se puede calmar, al menos cuando haya respuestas concretas, con lo que se pueda saber bien qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, esa respuesta inadecuada, insuficiente, el que incumple los estándares internacionales, esa falta de acompañamiento adecuado por parte de autoridades estatales, ¿no? El que se hiciera, que recayera, o sea, que la búsqueda recaiga en las familias, ¿no? O sea, cuando la obligación es del Estado, lo que ha comentado también Teresa, la prescripción de los delitos. Perdona, pues que tengo un segundito
tengo una gata que no entiende el concepto de puerta. Entonces, cuando ve una puerta empieza a maullar todo el rato. Entonces, aquí la abro. El acceso a los archivos, tanto por parte de archivos estatales como por parte de instituciones privadas como la Iglesia, ¿no? Y aquí hay unos acuerdos de concordato del Estado español con la Iglesia que deberían de revisarse para que por parte del Estado español no se diga, bueno, o sea, son archivos privados de la Iglesia, aquí no podemos tocar, ¿no? Y por otro lado, estamos en conversaciones y uno de nuestros objetivos de la estrategia de campaña es, llegar el momento, pues poner el foco en la Iglesia, ¿no? Y hablar con la Conferencia Episcopal para que de voluntad suya también faciliten el acceso a los archivos, ¿no? Porque tuvieron un rol importante. Muchas gracias por la respuesta. Yo únicamente una última pregunta y animo a los espectadores a que hagan sus propias preguntas, que parece que estoy hablando yo todo el rato. Y me ha gustado mucho, porque además creo que lo habéis nombrado los tres, el tema de la Iglesia, porque siempre cuando hablamos de leyes y tal, claro, pensamos en el Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, pero yo creo que en estos casos la Iglesia Católica tiene un papel fundamental y además puede hacer muchísimo por estos casos, por reparar todo este daño, la justicia restaurativa para las víctimas. Has hablado tú, Carlos, del concordato, el tema de los secretos, el voto de silencio que ha nombrado Teresa. Cada uno de vosotros, ¿cómo de viable veis que la Iglesia dé ese primer paso para ayudar a las víctimas, para darles a conocer su propia identidad, que es un derecho al que nadie le debería ser arrebatado? Sobre lo comentado por mi parte, cómo es viable, pues no sabemos, ¿no? Ya veremos cómo reaccionan, ¿no? Y pero bueno, de partida lo que hay es que no están facilitando el acceso a sus archivos. Entonces no hay una voluntad inicial. Quién sabe, lo mismo con el Papa actual, que dice que es más majo, pues se puede conseguir algo. No lo sé, pero bueno, hay que tocar puertas, ¿no? Vamos paso por paso. Ahora mismo, por ejemplo, en Amnistía tenemos el foco en medidas a nivel estatal, ¿no? Y coordinadas con autoridades autonómicas, en la ley sobre todo, ¿no? Y medidas a adoptar por parte del Ejecutivo. Puede que un siguiente paso, según cómo veamos que avanzan las cosas, pues haya que poner el foco en la Iglesia, ¿no? En su responsabilidad y que facilite, ¿no? Al menos en los procesos de búsqueda. Hombre, de momento han dado un paso importante con el tema de la pederastia. Es decir, que parece que hay como un paso, ¿no? Un camino en intentar levantar aquellas historias ocultas que han pasado y que bueno, que hay que depurar, ¿no? De momento la única institución que ha pedido públicamente perdón ha sido el Cabildo de Gran Canaria. Y la verdad es que es algo importante, ¿no? para los afectados. Yo quería dar paso, parece que Noemí, la hija de Teresa Carrasquer, quiere apuntar alguna cosa. Noemí, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Eso, ahí estás. Bueno, me cuesta muchísimo siempre intervenir en estas charlas porque bueno, me voy encendiendo, ¿no? Conforme va hablando la gente y vamos, es que Avisar ha nombrado ya la Iglesia y es cuando yo salto ya, ¿vale? Yo creo que el refrán este de con la Iglesia hemos topado es, vamos, 100% aplicable a todo esto, ¿vale? Antes estaba escuchando a Carlos, ¿no? Que decía pues que no se podía decir que era una trama, ¿no? Porque no se puede demostrar que era una trama, pero en realidad yo creo que eran muchas personas las que trabajaban conjuntamente para que se pudiese llevar a cabo este tipo de actos, ¿vale?
Entonces, pues bueno, yo en este caso la verdad es que ha sido un desgaste tremendo la búsqueda, un desgaste tremendo el tener que ir, pues eso, dirigirte tú, ¿no? Como persona, no, que no te apoye la administración o que no se encargue el Estado, como decíais, de ayudar a las víctimas a poder encontrar pues todos esos papeles que nos pueden llevar a encontrar a nuestros seres queridos, ¿no? Creo que es un derecho, vamos, que no se debería negar a ninguna persona el conocer sus orígenes y vamos, y no sé, es que estoy muy nerviosa porque nos llega, vamos. Es algo muy, bueno, cuando tú descubres todo esto no es como que has vivido en una mentira toda tu vida, ¿no? Y vamos, pues eso, afecta mucho pues bueno, mi madre, por supuesto, es la persona que más hemos visto, ¿no? El deterioro en estos años, pues de todo, del desgaste, de la búsqueda de encontrarse pues con familia nueva, con ver cómo engañaron a sus padres adoptivos, pero también a su madre biológica, el sufrimiento que pudo tener en ese momento su madre, ¿no? Porque en aquella época, pues claro, no era como ahora, ¿no? Que podemos dar visibilidad a todo esto, sino que esta persona pues primero no sabía leer, no sabía escribir, o sea, se le podía engañar fácilmente, ¿vale? En el caso de mi madre no era una familia que no pudiese mantener a una hija. O sea, en la familia de Natalia, de mi abuela, pues podían perfectamente hacerse cargo de una niña, ¿vale? Entonces, pues, bueno, engañaban y yo con respecto a la iglesia pues es que no tengo palabras porque quiero decir es una institución que tendría que estar estrechamente relacionada, ¿no? O que por lo menos la palabra bondad, ayuda, ¿no? Todas estas palabras que podríamos relacionar a este tipo de instituciones y que en realidad es una mentira detrás de otra y que no hay, que salen impunes. Quiero decir que aquí en el caso de mi madre se puede demostrar fácilmente y se ha demostrado que ha sido así, que ha sido un robo, que han engañado a su madre biológica, que han engañado a sus padres adoptivos, que ha habido incluso, pues eso, un beneficio económico, ¿vale? De la monja, y sin embargo, solamente se dedican a decir que ha prescrito. O sea, es que me parece tan fuerte, o sea, que no se acuerda de nada. No sé, es que no sé. Noemí, porque tú has acompañado a tu madre, ¿no? Es decir, cuando habéis ido a hablar con las religiosas, sí, has acompañado. ¿Y qué impresiones, cuando habéis entrado allí a preguntarles, cómo ha sido eso? ¿Qué impresiones habéis tenido? Pues bueno, es que es lo que ha dicho mi madre, ¿no? Ellas tienen, no te dicen, tienen un voto de silencio, entonces ellas no te dicen nada, ¿vale? O sea, es que no se acuerdan, se hacen pues eso, como que no se acuerdan que hace muchos años hoy es que, y claro, y el tema es también una de las principales barreras con las que nos encontramos es que son personas mayores que muchas ya han fallecido. O sea, realmente las personas que nos podrían ayudar a encontrar los orígenes pues ya no están. Entonces es muy complicado, muy complicado. Y claro, y es difícil lo que decías, ¿no? De repente encontrarte con una historia, esto pasó en el año 2017, si no recuerdo mal, sí. Encontrarte con una historia completamente diferente. Es decir, claro. Tus abuelos adoptivos siempre han sido tus abuelos adoptivos, o sea, una familia nueva que no conocíais. Exactamente, o sea, a mis abuelos adoptivos lo que se les dijo es que, bueno, que a mi madre la daban en adopción porque su madre había fallecido por la mala vida que llevaba. ¿Vale? Dando a entender como que era prostituta o que estaba metida en una mala vida. Y sin embargo, a su madre biológica, y claro, esto lo hemos podido corroborar porque mi madre encontró primos hermanos, se le dijo que se había caído por las escaleras en una de las visitas que ella hizo al pueblo, porque ella estaba interna, como ha dicho mi madre, estuvo un año en maternidad entero dándole el pecho. Entonces, una de las visitas que hizo al pueblo a su familia, pues al volver se encontró con que le dijeron que su hija había caído por las escaleras y que había fallecido y que era mejor no verla porque si no se iba a quedar con una mala imagen. Entonces ha habido engaño por las dos partes. Entonces yo también después, ¿no? La sociedad, lo que decían, ¿no? Que intentan decir como que estas personas pues que llevaban mala vida,
que en muchos casos directamente dicen eran prostitutas, madres solteras, pues... estoy muy nerviosa y No te pongas nerviosa. No, pues... No. Papá, por favor, es que está aquí mi padre hablando y... Muy bien, ¿eh? Pues... Muy bien, que era una casa buena. Papá, ay, lo siento. No, pues eso, que me da mucha rabia, ¿no? Porque cuando la gente te dice es que, pues eso, es que normalmente lo que hacían las monjas era acoger a niños que dejaban las madres porque se habían quedado embarazadas y no los querían o no los podían tener, pues es que el caso de mi madre no fue así. Entonces, yo creo que ¿cuántos casos habrá que no ha sido así, no? Que directamente yo creo, mira, mi madre además, su nombre era María del Amor, quiero decir que yo pienso siempre que es muy significativo y que mi abuela quizá se quedó embarazada de la persona inadecuada, ¿vale? Entonces, pues eso, a mí me da muchísima rabia escuchar según qué comentarios. Contaba al hilo de esto, una de las afectadas, ¿verdad?, que está en Sagunto, decía que ella cuando, porque incluso la ley catalana dice que son tan víctimas las personas que han sufrido como los padres adoptivos que no sabían, en muchos casos, lo que está pasando. Decían, bueno, estás haciendo una buena labor porque esta mujer era una madre soltera, en fin. Entonces contaba una de las afectadas que cuando ella vino a Zaragoza, contactó con la hermana Vivas y entonces le dijo, ya puedes venir a Zaragoza porque la persona que va a donar el bebé está a punto de dar a luz. Y entonces ella contaba que la hermana le llevó a una casa que tenían garrapinillos donde las mujeres estaban allí esperando a tener los hijos ocultos y después cuando los daban, algunas les robaban evidentemente, porque también hay que distinguir entre bebé robado y falsas adopciones, es decir, o adopciones irregulares. Algunas de esas madres sí que daban a sus niños voluntariamente, pero porque también no tenían más remedio. Entonces ella contaba, hay que entender la situación de esas mujeres que llegaban allí embarazadas, que no tenían ningún apoyo familiar, que el embarazo era una vergüenza y que sabían que si iban a sus casas las iban a defenestrar. De hecho, contaba concretamente el caso de una chica de Pamplona que estaba allí ocultando su embarazo, que a su vez su hermana se había quedado embarazada y su padre casi la mata de una paliza. Entonces ella cuando se quedó embarazada directamente se fue allí. Por lo tanto, en estos casos sí que hay una donación voluntaria porque las madres dicen, pero bajo coacciones o bajo una situación en la que no se podían hacer cargo de ninguna manera, ¿no? Y también son víctimas esos padres adoptivos que fueron engañados pensando que hacían un bien social, cuando no hacían ningún bien social, ¿no? Era al revés. Y Muchas por gracias. añadir... Perdón. Sí. Bueno, nada, brevemente quería también agradecer la valentía de no solo de Teresa, sino también de Noemí a la hora de bueno, pues de compartir lo que acabas de compartir y por hacer ese trabajo especialmente de acompañamiento y sentir que precisamente el Estado debería de haber dado un acompañamiento jurídico, un apoyo jurídico, un acompañamiento psicosocial a estos procesos de búsqueda hasta que se esclareciera la verdad y que no recayera sobre vosotras el peso, ¿no? Y efectivamente, o sea, desde Amnistía Internacional no podemos decir que hubiera una trama organizada porque no lo hemos constatado. Entonces, si no lo hemos constatado, no lo puedo decir. Pero lo que sí que decimos y que sí que hemos podido constatar es que hay una serie de elementos comunes en las distintas denuncias y los casos documentados que se repite lo mismo uno tras otro, ¿no? El origen de la familia, ¿no? O sea, lo que serían consideradas como las malas madres, o jóvenes, solteras, pobres, ¿no? Eso por un lado, el que le dijeran que se ha muerto su hijo, que no le enseñaran el hijo muerto, que le dijeran nos ocupamos nosotros de enterrarlo, ¿no? Que luego cuando más adelante se ha querido acceder a la información no se les ha facilitado la información, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que se repiten continuamente. Entonces, no hemos demostrado, o sea, no hemos constatado que hay una trama con, ¿no? Como las películas, ¿no? Esta persona con esta, está todo ligado, ¿no?
pero hay elementos comunes y como es algo que sucede en todo el Estado español, por eso vemos tan importante también que haya una serie de medidas, tanto a nivel legislativo como ejecutivo, a nivel estatal, que pueda, digamos, unir las piezas, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que están implicadas distintas comunidades, distintas provincias, distintas localidades, ¿no? Entonces, bueno, que muchas gracias por la valentía del testimonio y por hacer ese trabajo que el Estado debería haber estado ahí. Intentaremos que esté lo antes posible, porque es verdad que el tiempo vuela. Sí, y se agradecería eso, simplemente yo, la rabia que tenemos, ¿no? Que se hubiese agradecido que simplemente dijesen que sí, que eso fue así y ya está, no ha prescrito. A mí me dolió Esa es mucho una de las el ha peticiones. prescrito, La ¿vale? verdad, Así hasta que se fácil, esclarezca la verdad. y que denuncien y que digan, pues vale, sí, fue así, porque muchas veces tenemos que escuchar, ¿no? Ha sido una persona, ¿no? Es que la iglesia la forman muchas personas, vale, bien, pero si una persona ha hecho eso, que ha sido un engaño, que la echen de su institución, que lo digan. Esta persona no la queremos aquí, la echamos de nuestra institución, pero no, solo hacen que tapar, ocultar, y ya cansa la cosa, ¿sabes? Porque sí, porque vamos, yo para nada relacionaba iglesia con todo esto que nos hemos encontrado así de repente, ¡pum! A propósito de eso que hablabais de la pertenencia a banda criminal y todo esto, sí que sé buena fuente que a Sor María, ¿os acordáis que falleció justo antes de que se le pudiera juzgar? Se la iba a investigar precisamente por pertenencia a banda criminal. Lo que pasa es que no pudo ser porque, bueno, falleció antes de tiempo. Incluso en los años 80, igual que la hermana Vivas, fue condenada a arresto menor, bueno, pues por hacer este tipo de cosas. Pero una de las cosas por las que se le iba a investigar es por eso. Falleció antes y no fue posible, pero sí que, porque en teoría allí tenía que haber una trama mayor. Hay otro caso aquí en Zaragoza, el de una persona que prefiere mantener anonimato, que como no podía mantener a su hijo, se lo deja a la religiosa dice, bueno, mientras tú trabajas, te lo cuido. Un día cuando va a verlo, le dice, no te molestes porque lo he entregado a una familia. Y claro, fue a la policía ni caso, porque era una madre soltera, no había contrapoderes que la pudieran defender. El caso es que la religiosa le mandó una foto de su hijo del colegio con 8 años y gracias a eso la policía investigó y lo encontró. Y lo encontró en una comunidad autónoma muchísimo más lejana y él supo en ese momento que no había nacido en el año que se supone que constaba en el nacimiento, porque la familia que lo adoptó aprovechó que nació otra niña 2 años después y lo inscribió como mellizo de esa niña. Por lo tanto, él no había nacido en el año 71, pongamos, sino que había nacido en el año 69, no se llamaba Perico Pérez, sino que se llamaba Manuel López y toda su vida era una mentira. El juzgado, por lo menos, hizo esa investigación, la policía investigó, el juzgado hizo esa fase preliminar la religiosa prestó testimonio, los padres adoptivos, todo eso ha quedado constancia en un auto, pero no abrió vista ni abrió juicio porque consideró que todavía prescrito. Por eso es tan clave el tema de la prescripción, para que dices, bueno, bien, ha prescrito, bueno, es que además, mientras que hay una sustracción ilegal y la persona no sabe, ¿cómo se puede decir que eso ha prescrito? Esa persona está en una situación de ilegalidad, ¿no? Entonces, son respuestas las que se necesitan. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. La verdad es que la mesa ha empezado un poco calmada y se ha animado completamente con todas vuestras intervenciones. Ana, eres una fuente de información, o sea, conoces un montón de casos. Y bueno, Carlos, súper interesante todo lo que has contado, la prescripción, todo el tema, el labor que está llevando, porque es un trabajazo, el informe, todo lo que han tenido que investigar, además con todos los límites que está poniendo pues el Estado, la Iglesia. En realidad no ha habido muchas facilidades en este tema. Y sobre todo a Teresa y Noemi, muchísimas gracias de verdad por venir. No me puedo ni imaginar lo doloroso que debe ser para vosotras hablar de estos temas y ver sobre todo la impunidad con lo que se lleva de este tema, la de veces que os habrán dicho que no es verdad. Me parece que el tema de justicia restaurativa
en estos temas son claves, porque se lo deben a las víctimas. Hay que reconocer todo el daño que se ha hecho. Y bueno, ahora mi compañera Irene dará paso a la clausura de esta mesa redonda, ya que veo que no hay más preguntas. Y bueno, una vez más, muchas gracias a los 3 ponentes por venir. Sí, Diana. Una cosa nada más. Sí, Sí, que se podía poner ese último testimonio de como de cierre, si lo he hecho pedir. Si no, sí, pues lo pones y luego ya clausuro el acto, ¿vale? Es que es un testimonio que creo que resume mucho todo esto que está. Vale, pues si no digo las palabras de agradecimiento que teníamos, ¿vale? Hacia todas las que estáis aquí y ya luego lo pones. Bueno, pues hasta aquí esta sesión tan interesante. Muchísimas gracias, reiterar las gracias a las 3 ponentes, tanto a Teresa como a Ana como a Carlos y a todas las personas que nos habéis seguido. Bueno, queríamos resaltar que es muy importante que todo el mundo siga luchando por defender los derechos humanos, contribuyendo cada persona con su pequeño granito de arena para hacer de este mundo un lugar más justo. Bueno, el tema que hoy nos ha ocupado durante estas casi 2 horas es un ejemplo de ello. Es un tema que sigue produciendo mucho dolor en nuestra sociedad y que muchas personas desconocen o no quieren reconocer. Entonces, en esta movilización recordamos que Amnistía nos queda con esta campaña hasta el año 2022, la que queremos aprobar, ¿no? Como antes ha dicho Carlos, una ley destinada a la búsqueda de niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, también modificar la ley de secretos oficiales, entre otras muchas medidas. Entonces, si conseguimos que la gente nos apoye, vamos a tener muchísimo más fácil para que se haga justicia. Entonces, ya nada, decir que exigimos verdad, justicia y reparación y que muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Gracias. Pongo entonces el testimonio, si queréis, lo voy a dar a compartir. Vale. Sí, perfecto. Si quieres ponerlo por el chat por si alguna persona lo quiere ver después, bueno, si está en YouTube, no sé si es, o lo tienes tú en tu ordenador. Luego lo subo en el YouTube, si queréis, ¿vale? Lo paso por aquí, lo tengo en la presentación. A ver, esto es de este archivo, es justamente el de Vanessa Segura. Ahí va, resulta que ahí va, al estar en PDF, qué raro. Perdonad. Pensaba que lo tenía, que se veía bien en esto. A ver, que no, esto es internacional. Vale, ahora lo veremos. Me cuesta un poco abrirse. Ya está bien. Vale, ya estamos. Aquí está Vanessa. Me parece que es muy claro de lo que estamos diciendo. Aquí está. Vaya. No sé qué le pasa porque antes de empezar lo he probado ahora. Y sobre todo, que nos han quitado un derecho fundamental. La verdad. Y queremos saber la verdad. Si luego lo que encontramos no nos gusta, es nuestra elección. Pero nadie tenía derecho a quitarnos la verdad. Esto era lo que quería decir, ¿no? Que al final lo importante de todo es que salga la luz y que todo el mundo se pueda apropiar de su historia. Genial, pues muchísimas gracias. Claro, ¿Alguno queréis decir algo más o ya cerramos? Daros las gracias, muchísimas gracias por la mesa redonda tan buena que habéis montado. Y a vosotros por hacer estas campañas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias.
Hasta otro día. Adiós. Gracias. Gracias, Noemí.